4 metros, adelante 3, me encañonan. Un miembro del ejército. Cuando logro llegar al punto donde estallaron las granadas, había todavía restos de... Para quienes no tienen el gusto de conocerte, ¿qué es eso de perfiladora y qué es eso de ser experta en terrorismo? Bueno, ser experto en algo, yo siempre digo, hay que especializarse, pero no tanto como para olvidarse de que un analista debe saber todo el contexto en materia de seguridad. Entonces yo decidí entrar al estudio del terrorismo a partir de eventos impactantes como el 11 de septiembre o como el atentado en Morelia en 2008, el 15 de septiembre. Eso me impacta a mí en lo personal y también un proceso individual que yo viví con la violencia, ¿no? Pérdidas cercanas, ¿no? de gente que yo amé, y eso creo que marca por completo mi idea de hacerme especialista. Y el tema de la perfilación es porque nos hemos abocado durante siglos a una perfilación freudiana, individual, donde el individuo que trasciende o que logra rebasar esa línea llega a una etapa de radicalización y de violencia solo. Sí, solo. No, porque al parecer en México todos son Hannibal Lecter del narcotráfico y todos se crean solos, ¿no? Y nunca vemos el grupo en su conjunto. Entonces, fíjate, en México va a surgir, y en manos de tu servidora, una nueva metodología, pero enfocada a la perfilación de organizaciones delictivas. Estamos enfocados ya totalmente en perfilar su estructura, su organización y su sistema. Eso es lo que nos interesa, el comportamiento sistémico de las organizaciones criminales. ¿De qué me sirve saber que el Chapo Guzmán tuvo 20 mujeres y tuvo hijos con ellos? Está muy bueno para el chisme y para el café, pero realmente para investigación y entender la dinámica de las organizaciones criminales hoy en día, que tienen un fuerte perfil terrorista también, pues no sirve de mucho saber la vida personal de un narcotraficante. Claro. Oye, ahorita que hablabas de justamente el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, déjame entrar ya en materia, porque cuando pensamos en narcoterrorismo, que es una de tus especialidades, usualmente acudimos a lo que pasó, aquel grito de independencia, en el cual llevaba apenas 2 años la guerra contra el narco, y entonces se avientan unas granadas de fragmentación, que por cierto estaban primero en un cuartel militar en Iguala y luego resulta que son usadas por el crimen organizado, y se avienta contra población civil que estaba festejando. Incluso el propio gobernador michoacano, Leonel Godoy, en ese entonces no se da cuenta y confunde los granadazos con los cohetes de la celebración. Así es. Y tú estabas ahí, y eso Sí. es una de las cosas que te impactan. Y antes de preguntarte tu análisis de experta, quiero preguntarte como persona, ¿dónde estabas y qué viviste esa noche? Mira, yo en ese entonces era periodista especializada en seguridad y siempre me cuidé de no cruzar esa línea hacia el amarillismo periodístico. Entonces, cuando me habla mi jefe en ese entonces, fíjate, Federico Arriola, ¿no? Era editor, él trabajaba en áreas, fuimos pioneros en el blog de noticias, y teníamos un sitio de noticias, y además teníamos un medio impreso, y bueno, no, esa es una historia que ya conocerás después, o sea, realmente es muy interesante. Entonces me habla y me dice, oye, ¿ya viste lo que acaba de pasar? Le dije, sí, ¿no? Las redes sociales eran rápidas, pero no tanto como ahora. Entonces me llegó por Twitter, ¿no?, la información, y me dice, ya van por ti. Le dije, ¿pero para qué? ¿No? Me dice, porque te vas a ir a Morelia. Me dice, ¿te mando a alguien más? Le dije, pues un camarógrafo. Pero le dije, uno que no tenga mucho miedo, ¿no? Y me lo llevó, pero sí tenía mucho miedo. Entonces todo el camino fuimos a todo lo que va. O sea, íbamos a 170, de verdad, una velocidad impresionante. Yo recuerdo haber llegado a eso de las 2 de la mañana. O sea, porque esto fue como a las 11, ¿no? Llegamos como a las 2 de la mañana a la velocidad que iba. Oye, en serio ibas rápido, ¿eh? Pero íbamos muy rápido. O sea, yo estaba asustada más bien de chocar, que todavía de haber llegado al lugar de los hechos, ¿no? Y cuando llego, encuentro una escena impresionante. Un acordonamiento de la plaza, muy descuidado. Solo vi a un par de militares, uno en la entrada principal frente al Hotel Misión, y el otro a la parte trasera de la otra entrada principal de la plaza del Zócalo de Morelia. Y como yo en ese entonces pensaba como periodista, no veo gran vigilancia, el
el militar se mueve del punto y te metes. Y que me meto. Claro. Yo hubiera hecho lo mismo. Lo sé, pero ahora que soy criminóloga, la verdad es que digo que hice, ¿no? Claro, contaminas la escena del crimen. Claro. Entonces, pero quiere decir que no había nada que detuviera esto. Bueno, 3 metros adelante, yo le grito al camarógrafo, no te despegues de mí. Cuando volteo ya no está. Entonces, yo 4 metros adelante, 3, me encañonan. Un miembro del ejército. Y me dice, ¿a dónde vas? Me identifico, le digo que soy prensa, que no había nadie en la vigilancia, que estaba acordonado, pero pues yo veía que pasaba la gente, de verdad. O sea, los transeúntes, que eran pocos, se metían para llegar a su destino y contaminando la escena del crimen con una sencillez. Cuando logro llegar al punto donde estallaron las granadas, había todavía restos de sangre y de ropa, algunas veladoras, fotografías. La verdad es que era un escenario desolador y la poca gente que estaba afuera estaba buscando a sus familiares. Sí, las personas que resultaron heridas, muchos perdieron extremidades. Yo recuerdo el caso de la señora Marichuy, sí, que prácticamente cuando le explota la granada pierde de inmediato la pierna. Totalmente. Y todavía está buscando que se le repare el daño. Imagínate cuántos años han pasado. Y a ti te marca entonces este evento que, por cierto, siempre quedó en duda un poco quiénes realmente habían sido los autores, porque fueron detenidos unos mecánicos que después se encontraron que fueron torturados. No se llega realmente a una verdad, aunque parece ser, la versión más aceptada es que fueron los Zetas para calentar la plaza a la familia michoacana. Y fíjate qué frase acabas de decir, calentar la plaza. Ha sido lo que hemos vivido en dosis de terrorismo, ¿no? Uh-huh. Cada vez que se dice, vamos a calentar la plaza, es vamos a asustar, vamos a asusar, vamos a intimidar, vamos a hacer estallar algunas granadas, vamos a generar terrorismo. Claro. Esa es la verdad. Entonces, ¿sabes qué me dolió todavía más? No más, pero sí casi tanto como el hecho de haber estado en contacto en los hospitales, porque yo estuve 3 días ahí siguiendo a los heridos, a los familiares que buscaban a sus víctimas. Me dolió más ver los periódicos al día siguiente. El titular era granadazos, porque no le sabemos decir terrorismo al terrorismo, ¿no? Y entonces me impactó mucho que tanto en los medios como la política estuviera tan medrosa de hablar de un concepto que es científico, que es técnico y que es hasta doctrina desde hace siglos. Me imagino, a ver, y voy a jugarle al abogado del diablo, que tal vez no se utilizó en ese momento el tema de terrorismo porque teníamos impregnado este dogma de que tiene que ser una motivación ideológica. Sí. Y los grupos del crimen organizado, salvo los caballeros templarios que sí tenían una vocación religiosa, muy torcida evidentemente, pues son empresas criminales cuya única fin es hacer mucho dinero en el menor tiempo posible. Eso, esta idea de como no tiene ideología, no puede ser terrorismo, habrá sido lo que en ese momento nos frenó para decir, ¿esto es narcoterrorismo? Y sigue siendo, Oscar. El problema es que entonces estamos sobrevalorando la ideología. Porque yo les pregunto a qué ideología se refieren. ¿Ustedes piensan que los grupos de odio que hoy están en las redes sociales no tienen una ideología? Claro que sí. Pues claro, que no tengan una ideología marxista, leninista o capitalista no significa que no tengan una ideología. La ideología no es restrictiva de una ideología política, partidista, de izquierdas, de derechas o de Estado. La ideología es un concepto que tiene que ver con una serie de creencias y una doctrina que se va generando a partir de grupos, por lo general, que comienzan siendo muy sectarios y luego van ampliando sus redes. Y eso es lo que tiene el crimen organizado, eso es lo que tiene la delincuencia organizada y hoy los grupos de odio en las redes sociales también. Entonces, claro que tienen ideología. ¿El machismo no es una ideología? El cártel de Sinaloa tiene sus propias doctrinas, y sus propios santos, códigos, sus santos, su religión, sus centros de reunión, sus valores, por supuesto. Claro. Entonces, por eso, a mí lo que me ha dañado mucho en lo científico y en lo técnico es que no podemos tener este debate. Es decir, tiene que ser ideológico como si fueran los años 60, ¿no? Como si fueran los años 70, como si todos los terroristas tuvieran una conciencia social, conciencia política y casi fueran intelectuales de la violencia extrema. No, señores. De Hamás. Hamás es un grupo, sobre todo el de hoy, el Hamás de ahora, totalmente desideologizado. Sí. Y casi te puedo decir que antiislámico, porque su mundo es totalmente occidental.
y su vida es occidental, y sus costumbres son occidentales. Entonces, ¿cuál ideología? Señores, yo creo que tenemos que replantearnos la definición de terrorismo acorde al contexto global y nacional, ¿no? Claro. También de cada país. Cada país tiene ahorita y debería tener un debate acerca de lo que es el terrorismo.